Un médico de la Fundación SP, con traje de materiales peligrosos, es escoltado por 2 guardias en la instalación segura. Se detienen frente a una gran puerta sellada y uno de los guardias escanea su tarjeta de seguridad. Se escucha un silbido cuando la puerta se abre deslizándose. El doctor, nervioso, entra solo tras la indicación del guardia, quien no lo acompañará. El doctor entra en la pequeña esclusa de aire y la puerta se cierra de golpe. Un complejo mecanismo de cierre sella la puerta tras él. Está verdaderamente encerrado. Luego comienza el proceso inverso en la puerta cerrada frente a él. Termina y la puerta se abre, revelando una habitación con luces brillantes que ciegan brevemente al doctor. A medida que sus ojos se ajustan, puede ver que toda la habitación es blanca y bañada en una luz intensa. Sale de la esclusa de aire y se dirige hacia el centro de la habitación donde le espera su tarea. Da un paso lento a la vez, haciendo una pausa después de cada uno antes de dar el siguiente. El doctor quiere terminar con esto lo más rápido posible, pero tiene que cumplir con los protocolos, y así es como dictan que uno debe caminar en esta cámara de contención. A medida que el doctor se acerca al centro y sus ojos se ajustan más a la luz brillante, finalmente puede ver lo que contiene esta habitación. En el centro de la habitación, bajo las luces, se encuentra un hombre. Está recostado en una mesa, inmóvil excepto por su respiración lenta y rítmica, asistida por un ventilador al que está conectado. Una sonda de alimentación ha sido colocada en su nariz y varias máquinas a su alrededor zumban y pitan midiendo sus signos vitales. El doctor continúa dando un paso lento tras otro y finalmente, después de lo que parece una eternidad, llega al centro de la habitación. Las luces sobre el hombre están inclinadas para crear grandes sombras oscuras que se desprenden de él, y ahora el doctor finalmente está lo suficientemente cerca para distinguir lo que se le advirtió en sus informes. Aunque el hombre está completamente quieto, las sombras se están moviendo. Correteando en los bordes de la sombra del hombre, parecen estar arañas, y grandes también, de aproximadamente 3 pulgadas de ancho. Pero el doctor no puede ver ninguna araña real en el hombre. Solo las sombras de estos enormes arácnidos son visibles mientras se mueven de un lado a otro a lo largo de la sombra del hombre. El doctor se pone cada vez más nervioso. Siente el sudor goteando por el interior de su traje de protección, aunque intenta convencerse de que es solo por las luces brillantes que le golpean. El doctor llega a las máquinas que miden las constantes vitales del hombre y anota sus lecturas, marcando que el coma inducido médicamente del hombre parece estable. Sin embargo, el movimiento de las arañas lo distrae constantemente de su trabajo. Una de repente salta de una parte de la sombra del hombre a otra, asustando al doctor y haciéndole retroceder. Las arañas dejan de moverse abruptamente y aunque no puede ver sus ojos, tiene la sensación de que lo están mirando directamente. El doctor está paralizado por el miedo, mirando fijamente a las arañas, pero después de un momento vuelven a su comportamiento anterior y comienzan a arrastrarse por el borde de las sombras del hombre en coma una vez más. El doctor sigue revisando su lista de verificación y traga con fuerza. Ha llegado al último ítem, el examen físico. El sudor nervioso corre por su rostro hasta sus ojos, deseando no usar el traje de protección para poder limpiarlo. Sabe que debe acercarse mucho más al hombre, y más importante aún, a su sombra, de lo que se siente cómodo. Debe tomarle el pulso al hombre en persona. No le permitirán irse si no lo hace. Extiende la mano hacia la del hombre, lentamente y con cuidado. Puede ver la sombra de su mano acercándose peligrosamente a la sombra del hombre y a la de la araña. Una de las arañas se detiene, como si observara y esperara que la sombra del doctor se acerque más. Se yergue sobre sus patas traseras, lista para saltar. El doctor se acerca cada vez más a la mano del hombre, cuando de la nada, la habitación es sacudida por una explosión.
El doctor gira y ve en un monitor, junto a la puerta de la esclusa de aire, una transmisión del pasillo exterior. Los guardias que lo escoltaban corren por el pasillo mientras parpadea una luz roja de emergencia. Vuelve su atención al hombre en la mesa. La araña que lo estaba esperando sale de su modo de ataque y vuelve a corretear por la sombra. La habitación es sacudida por una explosión aún mayor y de repente se oscurece. La energía probablemente se cortó por los sucesos de afuera. El sonido de disparos amortiguados y gritos lejanos se mezclan, pero son ahogados por su nerviosa y pesada respiración dentro del traje. El doctor cae al suelo e intenta arrastrarse de regreso a la puerta, pero no tiene idea de en qué dirección está. Se golpea la cabeza fuertemente y escucha un crujido en su máscara. La mesa debe haber sido la culpable. El doctor se da la vuelta y se arrastra hacia la puerta de la esclusa de aire. Se levanta y golpea y tira de la puerta, pero no se mueve. Tantea su traje de protección y halla el botón de la luz de emergencia. Una luz química se enciende dentro de su traje, iluminando su rostro con una luz amarilla enfermiza. Pero la luz comienza a parpadear, indicando un mal funcionamiento. La luz en un lado de su máscara protectora se apaga, sumiendo la mitad de su rostro en la oscuridad. Pero eso es lo de menos entre sus problemas, porque toda su atención ahora está centrada en la sombra que se mueve por su rostro. Es la sombra de una araña. Sus ojos se abren de par en par cuando la araña se detiene y se levanta sobre sus patas traseras. La aracnofobia, el miedo a las arañas, y la ciafobia, el miedo a las sombras, son algunas de las fobias más comunes, y el archivo SCP de hoy es una combinación aterradora y peligrosa de ambas. Soy el Dr. Bob, y esto es SCP-538, también conocido como las arañas de sombra. SCP-538 es lo que parece ser una especie de sombra viviente no muy diferente a SCP-017, aunque estas sombras siempre toman la forma de una especie desconocida de araña. Estas arañas anómalas buscan las sombras proyectadas por otros objetos vivos, adhiriéndose al borde de la sombra de la criatura viva de tal manera que sus propias sombras no quedan oscurecidas. Una vez adheridas a una sombra, las arañas parecerán alimentarse de ellas. Esto les permite crecer rápidamente en tamaño, con adultos midiendo un área total de aproximadamente 15 centímetros cuadrados. Al alcanzar su tamaño completo, seguirán alimentándose para mantenerlo. El proceso de alimentación no parece afectar al anfitrión y las arañas pueden permanecer en una sombra indefinidamente. Aunque se ha observado que las arañas se alimentan de las sombras de objetos inanimados cuando no hay criaturas vivas disponibles, estas no parecen proporcionar a las arañas los nutrientes que requieren y lentamente se atrofiarán y disminuirán de tamaño. Solo cuando están conectadas a la sombra de un organismo vivo es que SCP-538 puede prosperar. Sin embargo, SCP-538 no están bloqueadas en la sombra en la que se encuentran. Las arañas han demostrado la capacidad de moverse a través de áreas para alcanzar un nuevo anfitrión, aunque disminuirán de tamaño cuando no estén adheridas a una sombra, perdiendo hasta 2 centímetros cuadrados de su tamaño por cada segundo que no estén en una sombra. Y si quedan varadas al descubierto sin una sombra de la que alimentarse, disminuirán de tamaño hasta desaparecer por completo, momento en el que se considera que esa instancia individual de SCP-538 ha sido terminada. Las arañas evitan este destino gracias a su movimiento extremadamente rápido, y se ha medido que los ejemplares adultos se mueven hasta 1 metro por segundo. Aunque las instancias de SCP-538 suelen ser bastante benignas, pareciendo contentas simplemente viviendo en la sombra de su anfitrión, atacarán si se asustan, que es cuando el verdadero peligro presentado por estas arañas anómalas sale a la luz. Si las arañas se agitan, generalmente por un movimiento rápido de su anfitrión, morderán la sombra del organismo antes de intentar huir. Tras ser mordido, la víctima atravesará 5 etapas diferentes.
las cuales suceden en el lapso de alrededor de 1 hora. Durante la primera, el sujeto informará dolor en el área de su cuerpo que corresponde a la parte de su sombra que fue mordida, pero no se verán heridas de perforación u otras marcas en esta ubicación. En esta etapa se han reportado efectos psicológicos leves, principalmente un aumento en la irritabilidad y la propensión del sujeto mordido a reaccionar agresivamente contra su entorno. La segunda etapa ocurre 10-15 minutos después de ser mordido. El sujeto comenzará a sudar a pesar de informar que siente frío, mientras que su piel se volverá roja y caliente al tacto. La tercera etapa comenzará de 25 a 30 minutos después de la mordida. En este punto, los efectos psicológicos se vuelven muy notables, con el sujeto volviéndose violento e intentando atacar a cualquier persona cercana. Su habla será arrastrada y puede mostrar deterioro en sus habilidades motoras. La cuarta etapa comienza en el minuto 40 a 45, y en este punto, el color de piel del sujeto pasará de ser rojo a un blanco pálido a medida que su temperatura central baja de 5 a 8 grados Celsius. Su estado psicológico cambiará una vez más y pasarán de ser extremadamente agresivos a excesivamente arrepentidos, culpando a su comportamiento anterior al hecho de que no se sentían bien y no estaban actuando como ellos mismos. Después de ofrecer sus disculpas, luego solicitarán su salida del área e intentarán retirarse a un área oscurecida. La quinta y última etapa ocurre 55 a 60 minutos después de la mordida, momento en el cual el sujeto enfrenta un final espantoso a todo el calvario. Todo su cuerpo se disolverá rápidamente en un líquido translúcido, mientras que al mismo tiempo su sombra se desintegrará en numerosas instancias más pequeñas de SPI 538. Las crías de araña miden solo 4 centímetros de ancho, y las nuevas instancias comenzarán inmediatamente a buscar sombras propias a las que puedan adherirse y de las que puedan alimentarse. Actualmente no existe cura conocida para la mordida de SCP-5338 y ni siquiera la muerte detiene el proceso. En cambio, si el sujeto expira mientras se encuentra en las primeras etapas de la condición, la muerte provocará que el paso final ocurra inmediatamente. En una buena noticia, solo las mordidas en la piel desnuda dentro del área de la sombra de una persona parecen causar estos efectos. Incluso materiales delgados, como la ropa de algodón, parecen ser suficientes para evitar que se inicie el proceso. La Fundación SCP mantiene múltiples instancias de SCP-538 en una habitación blanca de 15 por 15 por 3 metros, accesible solo a través de una esclusa de aire. 4 luces de 200 WV iluminan una mesa en el centro de la habitación, donde personal de clase D, en coma inducido, se mantiene estable para alimentar a los especímenes SCP-5338. No se permiten otras fuentes de sombra en la habitación para que la clase D sirva como la única fuente de sombras. Cualquier personal que entre a la habitación, ya sea para reparar una fuente de luz o para verificar la condición de la clase D, debe usar trajes sellados o para materiales peligrosos equipados con tanques de oxígeno, y se les aconseja que deben moverse lentamente y deliberadamente para evitar agitar cualquier instancia de SCP-538. Al principio, los médicos que examinaban al personal de la clase D podían entrar solos a la habitación. Sin embargo, tras los eventos del incidente INU 538-1, ese protocolo ha sido cambiado. Durante un ataque de la insurgencia del caos, se interrumpieron las fuentes de energía de la celda de contención SCP-5338, mientras un médico de la Fundación examinaba al personal de la clase D en coma. El apagón causó que las luces de la celda de contención se apagaran, mientras que la esclusa de aire, el único medio de entrada o salida, atrapó al médico adentro. La energía no pudo ser restaurada en la celda de contención durante otras 18 horas,
momento en el cual finalmente se retiró al médico de la celda. El médico sollozaba sin control, repitiendo que podía sentirlos arrastrándose por su cuerpo. Se requirió que el médico asistiera a la terapia psicológica obligatoria por su recién desarrollada aracnofobia y luego fue reasignado. Después del incidente, se actualizó el protocolo de examen. Ahora, un médico realiza los chequeos de salud del personal de clase D, acompañado por 2 guardias de seguridad en la celda, cada uno equipado con 2 linternas de 250 vatios en caso de otra interrupción de las luces. Si un miembro del personal es mordido por una de las arañas, debe ser colocado inmediatamente en la celda de contención de SCP-5338, ya que no contenerlos adecuadamente podría llevar a una masiva brecha de contención por las entidades SCP-5338. Las personas mordidas frecuentemente tratarán de ocultar la mordida, por lo que cualquiera que haya tenido contacto con las arañas sombra debe ser monitoreado de cerca para detectar síntomas posteriores a una mordida. La rápida propagación y la enorme amenaza que representan para la humanidad ha llevado a que SCP-5338 sea clasificado como Euclides. Aunque la Fundación espera haberlos contenido con éxito, debemos permanecer vigilantes del movimiento en las sombras. Si ves algo, no te arriesgues. Tu futuro cuerpo no licuado te lo agradecerá. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna anomalía mientras nos adentramos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP. Gracias.